Para entender por lo menos a grosso modo lo que significa NIC o NIF, habrá que remitirnos al año 1973, que fue el año en que se creó el IASC y que traduce International Accounting Standards Committee y en español Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Este organismo lo que hizo fue crear una serie de normas de carácter técnico orientadas básicamente al tratamiento de la información contable y o financiera hasta cierto punto. Esas normas que creó ese organismo se denominaron en español NIC y en inglés IAS, International Accounting Standards o normas de información contable o de contabilidad. Sin embargo, a pesar de lo dicho hace un momento, en el año 2001 y más precisamente en el mes de abril, surgió otro organismo a manera de reemplazo o sustitución del IAC y este se denominó IASB, International Accounting Standards Board, Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que a su vez se encuentra supervisado por un organismo fundado en el año 2000, denominado el IASCF, International Accounting Standards Committee Foundation. Entonces lo que hizo el IASB básicamente fue absorber en primera instancia las normas que había creado el anterior organismo, es decir, absorbió las NIC, NIC, y adicionalmente a ello emitió unas normas que las denominó IFRS y que básicamente lo que traduce en español es Normas Internacionales de Información Financiera. Por tanto, a partir del año 2001, el IASB ha estado enfrente del proyecto NIF y como resultado en la actualidad contamos con dos tipos de NIF. Uno, las NIF plenas y dos, las NIF para pymes. Las NIF plenas son básicamente un conjunto de NICs y de NIF que aplican para unas entidades específicas y que veremos en el momento en que hablemos de los grupos a los cuales se le debe aplicar cada una de las NIF. Tras lo cual diré que respecto de las NIF para pymes, el IASB notó que existían unas medianas y pequeñas empresas a las cuales implementar NIF plenas les resultaría un costo desmesurado. Por tanto, emitió las NIF para pymes que de alguna manera son las NIF plenas pero en forma resumida. Y todo dentro de una sola NIF que se subdivide en 35 secciones, de las cuales si queremos, por ejemplo, ubicarnos contextualmente, nos dirán sección 10.5 que hace referencia a la sección 10 y el párrafo 5 de dicha NIF. Ahora con todo lo dicho anteriormente, podemos asegurar entonces que las NIF son un conjunto de NICs y de NIF, es decir, un conjunto de normas técnicas que me ayudan en primera instancia con el reconocimiento de mi información contable y o financiera. Y es que cuando hablo de reconocimiento, preciso en que es el momento en el cual debo incluir determinada información dentro de mis estados financieros. Mientras que cuando hablo de medición, hago referencia a los métodos y técnicas que deberé tener en cuenta para poder reportar información fiable dentro de mis estados financieros. Deberé tener en cuenta también la presentación que debe tener mi información al momento en que sea revisada por terceras personas y también la forma en que debo dar las explicaciones pertinentes a determinados rubros o situaciones que pueda presentar mi información. Y esto va ligado estrictamente con las políticas de la empresa, tema que abordaremos más adelante. Entonces, lo que busca la NIF básicamente es guiarnos en la preparación de estados financieros y por supuesto también en el registro de mi contabilidad como tal, ya que si mi información contable no es fiable y no cumple con ciertos criterios, mis estados financieros tampoco. Entonces, contando con estándares definidos a nivel mundial, podré contar con información de calidad, con información comparable no solo dentro de mi territorio, sino también con entidades que se encuentren en todo el globo terrestre y también contaré con información transparente, lo que en definitiva aumentará la credibilidad de las personas que reciban la información que nosotros emitamos y esto repercutirá en crédito e inversión. Es decir, que a partir de una información contable que cumpla con unas características de garantía, podré inferir en la toma de decisiones de entidades que se encuentren tanto dentro de mi país como fuera de él, ya que el objetivo principal de la NIF es que hablemos de un lenguaje global en términos contables, por lo que
Con este punto de partida podré adquirir un crédito de un banco en el exterior, el cual confiará en la información que yo emití, o también podrán invertir en mi empresa o yo podré invertir en empresas del exterior. Con lo dicho entonces, si hiciéramos un comparativo entre las NIF y las normas locales de un determinado país, y cuando hablo de normas locales hago referencia a las prácticas que actualmente se llevan para poder registrar y o reportar, medir y reconocer la información contable, es que cuando hablo de NIF no solamente hablo de globalidad mundial, sino que también hablo de observar una información desde el punto de vista financiero y por ende orientado a la toma de decisiones. Y es que los usuarios que toman decisiones basados en información reportada bajo unos estándares serios como las NIF, se sienten seguros de que la información suministrada es una fiel copia de la realidad económica de la empresa. Mientras que en los países que aún no han implementado las normas internacionales de información financiera, a la información contable se le tiende a dar un enfoque fiscal, es decir, que la información que se registra en la contabilidad está orientada básicamente a la declaración de los impuestos de ese territorio y no en lo realmente importante, que como dije, es la toma de decisiones de los usuarios de la información contable y o financiera. Y un ejemplo de eso resulta en el siguiente esquema, en donde tengo por una parte el punto de vista de NIF y por otra parte el punto de vista de la contabilidad local respecto de la vida útil de los activos fijos. Y es que respecto de la NIF, cuando hablo de la vida útil de un activo fijo, debo tener en cuenta el tiempo que planeo usar el activo, mientras que desde el punto de vista de la contabilidad local, no en todos los países, pero sí en muchos que no han implementado la NIF, se tiene una vida útil fija. En este caso, por ejemplo, son 5, 10 y 20 años para activos diferenciales, por lo que, según la norma fiscal, si tengo un edificio, para ellos, independientemente de las condiciones que tenga el edificio, el uso, el sector y otros factores variables del ambiente, ese edificio tanto para una empresa como para otras tendrá la misma vida útil. Mientras que en la NIF, un solo activo fijo puede tener varias vidas útiles dependiendo de la empresa y dependiendo de una serie de variables que pueden influir en las políticas de dicha empresa para definir la vida útil de un determinado activo. Entonces, según la NIF, en una empresa la vida útil no será 20 años como constante, sino que será un dato variable dependiendo de cuánto tiempo planea esa empresa utilizar dicho activo. Entonces, a manera de solución, en www.contabilizalo.com hemos orientado un taller práctico para la contabilidad local, aplicable más que todo para Colombia, y también hemos desarrollado un taller NIF para pymes en videos descargables en donde abordaremos una serie de temas relacionados con esta norma por medio de ejercicios prácticos, como dije, muy fáciles en video y descargables desde nuestra página web. Pueden descargar esta presentación si así lo desean en el enlace que dejaré en la parte de abajo del video de YouTube. También voy a dejar los enlaces para que vean el contenido o glosario del curso de contabilidad local y del curso de NIF para pymes que estamos desarrollando de www.contabilizalo.com. Un saludo y nos veremos pronto.